Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Roy Daza, miembro de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, además periodista, y también como experiencia tuvo haber estado en el Parlamento. Es muy interesante lo que está sucediendo en estas últimas horas y agradecemos su presencia aquí en el estudio con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay muchos temas que analizar y sobre todo yo creo que deberíamos comenzar con lo que sucedió hace tan solo minutos cuando escuchábamos al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, pronunciarse sobre la sentencia del día de ayer del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia 156, que de alguna manera deja en el Tribunal Supremo de Justicia todas las responsabilidades de la Asamblea Nacional, argumentando la postura de desacato del Parlamento. Esto ha sido calificado por Julio Borges como un golpe de Estado institucional. También calificó la sentencia como basura, la rompió. Hay pronunciamientos que se han dado en estos últimos minutos. El cardenal Porras dice que el TCJ quiere desaparecer a una Asamblea Nacional electa. Hay llamados a las Fuerzas Armadas para que actúen. Suceden muchas cosas en este momento y quisiéramos conocer cuál es la interpretación que le da. Bueno, en primer lugar hay que decir que si el diputado Julio Borges y la nueva directiva de la Asamblea Nacional tuviesen la decisión política de salir del desacato constitucional, porque el problema de ellos no es con el Tribunal Supremo ni con el Ejecutivo, el problema de esa directiva es con la Constitución. Si eso se produjera, yo le aseguro que en menos de 24 horas estaríamos en un nuevo equilibrio político en el país. ¿Qué tendría que hacer la Asamblea Nacional para restituir su vía? En primer lugar, resolver su oposición a cuanta decisión haya y ponerse a dialogar, como se hace entre políticos. Los políticos nos caracterizamos precisamente, la política de la polis tiene un origen precisamente en el debate político. Y ese debate político debe llevarnos a un acuerdo de corresponsabilidad al que nos obliga la Constitución. Los obliga a ellos en la Asamblea Nacional y a nosotros en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es necesario que haya un entendimiento entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo para encarar los grandes problemas del país. Los grandes problemas del país no son los referidos a los intereses particulares de Julio Borges o de la oposición, sino son los intereses de todos los venezolanos. ¿Se pudiera calificar lo que está sucediendo como un golpe de Estado? Lo que está en preparación es precisamente una posición muy dura de parte de la Asamblea Nacional en conjunción con una campaña mediática muy fuerte, sobre todo internacional, contra nuestro país y la actuación en la Organización de Estados Americanos. Es una triangulación que, si usted la acompaña con el cerco financiero que tiene nuestro país, tiene explicación muy concreta. Es decir, la posición de la Asamblea está en consonancia con el plan que se hace en la OEA. ¿Cuál es el arma que hoy tiene la Asamblea Nacional? Decir, nosotros no firmamos los convenios internacionales, que quiere decir lo siguiente: no hay créditos para el país, no hay líneas de créditos para el país, hay un cerco financiero, entonces no es posible traer las medicinas, no es posible traer los alimentos, no es posible traer los repuestos y todo lo que se importa. Venezuela es un país importador, entonces es someter al país a un colapso. Eso es lo que busca hoy la derecha en Venezuela. Someter al país a un colapso, que el país colapse y que entonces vayamos a una situación de enfrentamiento que, por supuesto, el Tribunal Supremo ha actuado como tiene que actuar un Tribunal Supremo frente a una emergencia nacional. La emergencia nacional es cuando precisamente el diputado Julio Borges y otros diputados de la derecha que hoy controlan la Asamblea han anunciado que no van a firmar y que no van a avalar los acuerdos internacionales económicos que tiene la República. Ha habido pronunciamientos más allá de la OEA, de la Unión Europea, quien enviaba una misiva ayer a Julio Borges en representación del Parlamento, donde en líneas más, líneas menos, se decía que Venezuela requiere una solución democrática y de alguna manera siempre se apela a la vía electoral. También leíamos declaraciones de la vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas, que decía que ningún organismo internacional podía exigir nada al CNE. ¿Es la vía electoral la respuesta para la crisis social y política que vive Venezuela hoy? Es la vía electoral y la vía normal de la política, que son los acuerdos.
En este mismo programa, hace incluso antes de las elecciones del 2015, yo propuse aquí un acuerdo nacional y en este momento se está demostrando que esa es una posición razonable, que es un problema de sentido común. Ahora, de lo que plantea en este momento sobre el llamado a las elecciones, el llamado a las elecciones está. Es decir, tú no puedes pedir una cosa que ya está. El Consejo Nacional Electoral en octubre del año pasado, cuando la derecha planteó una huelga general y una marcha sobre Miraflores, el Consejo Nacional Electoral propuso en el año 2017 van a haber 2 elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Que están atravesadas 2 cosas que son iniciativas de la derecha, que son problemas de ellos, no problemas del Consejo Nacional Electoral. Uno fue el referéndum, que fracasaron estrepitosamente, y otro fue precisamente buscar la validación. Si ellos aceptaran la tarjeta de la unidad, pueden haber elecciones en un mes, en 2 meses pueden haber elecciones. Quisiera que me aclarara ese punto, porque distintos voceros de la oposición venezolana han asegurado en este mismo espacio que el proceso de validación, que también obedece a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Electoral, es un obstáculo para la carrera electoral. Pero que utilice la... Es decir, si incluso le fue bien con esa tarjeta, ¿por qué no lo utilizan? ¿Por qué no lo utilizan? Es bueno que el país lo sepa, para medirse entre ellos y poder saber cuál de los 4 precandidatos de la oposición va a ser el candidato presidencial para el año que viene. Ese es el punto. Es decir, ellos están utilizando o van a utilizar la elección municipal y la elección regional como una especie de primarias de la oposición. Y por eso es que andan buscando, me dice, ¿cuántas gobernaciones va a tener el otro? ¿Cuántas alcaldías tendrá el otro? El partido A con el partido B, el partido C. Y el que tenga más posiciones va a decir, yo soy el candidato presidencial. Eso es un problema absoluto de la oposición en el cual nosotros no nos metemos, es un asunto de ellos. Y la revalidación es un asunto que tienen que resolver cada partido. Yo le decía en estos días a un colega, si mi partido estuviera en esta situación, yo no estuviera hablando contigo ahorita, estuviera en la esquina de la Plaza Girardot en Maracay, donde yo vivo, recogiendo firmas. A mí me ha tocado validar partidos, eso no es nada del otro mundo tampoco. Acerca de las elecciones que se han planteado como una propuesta, grandes elecciones, unas elecciones generales que incluyan no solamente gobernaciones, alcaldías, sino también unas elecciones presidenciales. Sí. ¿Qué opina usted acerca de esa vía? Que grandes elecciones las hay. Es decir, estamos en marzo del 2017. Estamos frente a las elecciones de 365 alcaldías, de 23 gobernaciones y presidente de la República en los próximos 15 meses. ¿Qué más quiere? ¿Está preparado el Partido Socialista Unido de Venezuela para los procesos electorales? ¿Cuenta con la solvencia política para enfrentar esos desafíos electorales? Nosotros tenemos que enfrentar los desafíos electorales con 3 elementos. En primer lugar, porque tenemos hoy una respuesta política frente a la crisis económica. Eso, ojo, no estoy diciendo que hemos superado la crisis económica, pero tenemos una política para encararla. Y en segundo lugar, nosotros contamos con una organización y con un respaldo popular muy importante, que además lo hemos venido movilizando en todo el país y que nos da la posibilidad de ir al debate electoral en el momento en que el Consejo Nacional Electoral lo diga. La OEA, de alguna manera, no se concluyó la sesión que se llevó a cabo esta semana con un acuerdo definitivo, pero sin embargo quedaron en el aire varios planteamientos, el monitoreo continuo que planteaba México, también la ruta del diálogo que planteaba Colombia. ¿Qué piensa usted va a suceder de aquí a junio cuando se produzca un nuevo encuentro ante la OEA y qué peso tiene este organismo para las decisiones que se tomen en el país? Es muy importante lo que pasa en la OEA, eso sí tiene mucha importancia, porque una situación política adversa a la República de Venezuela puede significar un paso para una intervención política y una intervención militar en el país. Eso es sumamente delicado. Lo que está pasando en la OEA no es cualquier cosa. Y esto es una escalada. Están trabajando en una manera de escalada, de ir viendo, en el mismo momento es que están en una posición muy dura en la Asamblea Nacional, y están presionando por la vía del cerco financiero, están buscando el cerco diplomático. Es decir, nosotros estamos hoy frente a la actuación de la ultraderecha en el país dentro, y frente a un cerco diplomático y un cerco financiero. Nosotros por eso llamamos hoy a la unidad nacional,
Por eso nosotros llamamos a un entendimiento. Por eso yo reitero mi llamado a un acuerdo nacional, porque es la única vía de evitar un desastre. Estamos frente a una derecha, a unos partidos de la oposición que tratan de colocar a Venezuela en un abismo, y eso es sumamente peligroso. ¿Cuáles serían los principales puntos de ese llamado acuerdo nacional al cual ha hecho referencia durante varias ocasiones en esta entrevista? Estabilizar la situación de la Asamblea, ese es el primero. Ese es el primero de todo. Restablecer los vínculos y además sentarse en la mesa de diálogo con respecto al acuerdo base que se dio en noviembre, que es un acuerdo excelente para seguir trabajando. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Freddy Díaz plantea, más allá del conflicto, realmente lo que hacen es pensando en el país, pues ni siquiera podemos alimentarnos bien, plantea Freddy Díaz. Si no estuviéramos pensando en el país, no estuviéramos al frente de un esfuerzo por equilibrar los precios del petróleo, por colocar los alimentos CLAP en todo el país y por tratar de levantar la producción del país. Jesús Alberto Méndez plantea, la canciller solo nombró los logros de Chávez, pero no habló de la crisis que vivimos hoy todos los venezolanos. La crisis que vivimos todos los venezolanos tiene que ser una obra de todos los venezolanos resolverla. No es un problema solo del gobierno, también los que hoy controlan la Asamblea Nacional tienen corresponsabilidad sobre la crisis nacional. Luis Campos, no es creíble ningún argumento del gobierno para justificar un ataque a un organismo que no controla. De alguna manera se cree que estas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia son una forma de retaliación, así lo han dicho distintos voceros de la oposición venezolana. ¿Considera usted que estas medidas, estas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia están apegadas a derecho o forman parte de una coyuntura política? Lo que nosotros no podemos permitir, por ejemplo, es que si la República de Venezuela hoy necesita recursos para atender problemas tan graves como el de la medicina y el de los alimentos y pide un crédito a la CAF, entonces lo que anuncian los diputados de la derecha en la Asamblea Nacional es que ellos no van a firmar ese convenio. Ajá, ¿qué hace entonces el Estado venezolano? Defiende la democracia, defiende al país, no puede defender los intereses de Julio Borges. ¿Es posible la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela? Sí es posible en la medida en que no podamos encontrar una vía de entendimiento de acuerdo con un conjunto de países. Nosotros creemos, por ejemplo, que la posición de México debería ser rectificada. ¿Por qué? Porque si nosotros pidiéramos la aplicación de la Carta Democrática a otros países, de repente podría ser aplicada a otros y no a nosotros. En líneas generales, ¿cuál va a ser la estrategia que va a adelantar el Partido Socialista Unido de Venezuela en materia internacional y de qué manera se va a ejercer la diplomacia para interpretar lo que parecieran dos realidades que no coinciden de ninguna manera y es lo que se vive en el país? Nada está por encima de la realidad. Es decir, no hay dos realidades, la realidad es una sola. Que esa realidad tenga elementos negativos, que tenga elementos positivos, es obvio, pero la realidad es una. Pero si la decisión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos se basa en el informe del señor Luis Almagro, sencillamente no hay ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque en la sesión pasó un asunto que yo quiero nada más destacar por un segundo. El asesor jurídico dice artículo 9, que ellos se basan en el artículo 9. ¿Usted sabe qué significa el artículo 9? Que es aplicar la carta cuando se ha producido un derrocamiento del gobierno legítimamente constituido. Diría mi abuela, se dejaron ver la puerta. Es decir, se dejaron entender que ellos están buscando un golpe de Estado, porque ese es el argumento que hacen. Y resulta que en Venezuela no se ha producido ninguna ruptura del hilo constitucional. ¿Dónde está? Si usted me muestra la ruptura del hilo constitucional, porque defendernos de una amenaza en contra de la estabilidad política del país, no puede ser ruptura del hilo constitucional, es todo lo contrario. Bueno, ya se nos agotó el tiempo. Yo quisiera que en pocas palabras nos dijera qué le espera a Venezuela en los próximos días. Si el plan de la OEA se desarrolla y se desarrolla lo que plantea el señor Luis Almagro y lo que hoy plantea el presidente de la Asamblea Nacional, en Venezuela podemos ir a procesos de violencia política en nuestro país. Muchísimas sumamente grave. Muchísimas gracias a Roy Daza, miembro de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado.